directa. Línea directa. Retomando la información, aquí en Línea Directa, Periodismo de Verdad, Activa Televisión, Canal 33, como pueden apreciar, ya está con nosotros el abogado Jesús Chavarri Caraguatay, para poder conversar varios temas muy importantes. Ayer, por motivos de fuerza mayor, no pudo estar con nosotros, pero aquí la palabra empeñada para poder conversar de temas que son necesarios que conozcan la colectividad. Doctor Chavarri, bienvenido a Línea Directa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eladio. Más cerca, por favor. Gracias por tu invitación. Doctor, ¿hay necesidad de hablar de temas que están directamente vinculados a nuestra realidad? Por ejemplo, hoy más que nunca se habla de las situaciones de contrarrestar la ola delincuencial que se vive, no solamente en Cañete, en todo el país, que es un tema de gran preocupación: muertes constantes, asesinatos, temas de sicariato, de chantaje, de extorsión, y parece ser que lo que se está buscando es sacar dispositivos para que de una u otra forma, a través de leyes, pueda tratar de controlarse esta situación que en la práctica no se está dando. Y yo recuerdo que y debe haberlo escuchado también usted con mayor incidencia de repente en los claustros universitarios, que el Perú es el país que tiene las leyes más grandes del mundo, pero que no se aplican. ¿Cómo ve esta situación usted de lo que se está viviendo con el tema delincuencial y cuál es el aporte que está dando el Estado para tratar de controlar en algo? Mire, Eladio, quien habla, pues como hemos sido operador jurídico, porque estamos en el lado de la defensa, entonces vemos una deficiencia en el sentido de que, bueno, es mi apreciación, en el sentido de que la delincuencia ha evolucionado más rápido que la capacidad del Estado para poder contrarrestarla. Fíjate, ahora ya hablamos, por ejemplo, de delitos o conductas punibles novísimas, ¿no? Estamos hablando en los años 80, no se podía hablar del tema sicariato, no se podía hablar del tema crimen organizado, ¿no? Lavado de activos. Entonces son conductas punibles novísimas que de repente era de suponer, porque recordemos que cuando estamos en una etapa ya de globalización, entonces todo evoluciona, todo cambia. La prueba de eso es que ahora ya estamos trabajando con un nuevo Código Procesal Penal. Entonces, la gente a veces piensa, ¿no? Bueno, sí, pues el Perú se ha modernizado, ya estamos con un nuevo Código Procesal Penal, que bueno, los legisladores que han hecho eso, no es así. El Código Procesal Penal es, así, pues, de tendencia acusatoria. El anterior era inquisitiva, digamos, el Código Procesal Penal era diferente, pero esta es una corriente latinoamericana, o sea, ya en Colombia, en Chile, muchos años lo vienen El nuevo Código Procesal Penal ya se está aplicando acá en el Distrito Judicial de Cañete. Claro, se está aplicando ya más o menos 5 años, ¿no? Y a lo que yo decía, entonces evoluciona el tema delincuencial, evoluciona, es un fenómeno que va evolucionando. Entonces el Estado debe tener la misma intensidad, la preocupación debe evolucionar más rápido. O sea, el tema es que la delincuencia desaparezca, o al menos se atenúe, esa es la idea, ¿no? Entonces vemos de que la respuesta del Estado es totalmente deficiente y hasta muchas veces desesperada. Mira, para hablar de un tema puntual tenemos el caso del delito por encargo, que se llama pues el sicariato. El sicariato. ¿No? Entonces, de un momento a otro pues hemos visto de que se encarga pues a un menor de edad que acabe la vida de una persona por 500 soles o 1000 soles, ¿no? Y antes no se veía eso. Exactamente. Entonces, el Estado, en primer lugar, el Estado deja evolucionar eso. Entonces el Estado no espera que el delito sea más grave, sino hasta qué punto la gente reclama. Mira, o sea, si la gente comienza a reclamar, se hace pues un tema ya constante, se hacen fundaciones, ONG, una serie de, llamemos, de instituciones ya que tratan de llegar al Estado para decirle qué estás haciendo, qué pasa. Entonces ahí es donde el legislativo, ¿no? Yo lo miro de un lado que hace un manotazo de abogado y dice, bueno, legislemos el delito de sicariato. El delito de sicariato, y vamos a ponerle una pena gravísima. Entonces, ahí yo lo que veo es que el Estado legisla para las tribunas, ¿no? Legisla para, como dice, pues, ¿no? Para sus electores. Para darle... Claro, para aparecer en las encuestas con cierto grado de aprobación. Y para aparecer en las pantallas, lógicamente. Claro, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿sabes qué pasa? Que el delito de sicariato es un tipo penal, una conducta que ya está en el Código Penal. Existe el delito de asesinato por lucro, tiene una pena. Entonces,
claro, el que no sabe, pues dice, bueno, pues ahora con esta conducta penada, esta conducta humana que ya tiene sanción, el delito de sicariato va a desaparecer o va a atenuar. Falso. ¿Por qué? Porque un delincuente difícilmente, teniendo al frente una conducta que ya está penada, va a tenerlo como un efecto persuasivo, es decir, ya se sancionó mi conducta que voy a cometer, entonces yo ya no lo voy a cometer, yo ya me voy a abstener de hacerlo. Mentiras. Si fuera así, no existiría, por ejemplo, el delito de omisión a la asistencia familiar, no existiría el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, no existiría muchos delitos porque están sancionados. Entonces, definitivamente, el Estado, al legislar esta conducta y pensar de que va a causar un efecto persuasivo en el agente para que no lo cometa, es totalmente falso. Al contrario, las personas que cometen ese tipo de delitos ya van viendo la forma de sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Y mira, en la práctica. Claro, y ¿sabes qué? Ya se han pronunciado doctrinarios en el sentido de que ya hay problemas. Y hay problemas, ¿por qué? Porque al momento de calificar una conducta vamos a ver, de una muerte por encargo, entonces, al haberse tipificado mal, y no en el otro delito que estamos hablando, el delito de asesinato por lucro o por ferocidad, que ya está establecido, entonces vemos de que hasta ahí le sacan la vuelta a la ley. Señor, ¿sabe qué? Es como, por ejemplo, te pongo por ejemplo, yo como fiscal veo una conducta y digo, ¿sabe qué, señor juez? Acá sancione usted esta conducta de un delito de robo, ¿no? Pero yo de repente, por quererlo más, por querer una mayor sanción, ¿pero qué pasa? La conducta no se subsume en el robo, sino en el hurto. Entonces, a través de una excepción, cualquier abogado diría, señor juez, absuelo a mi cliente. ¿Por qué? Porque no se ha subsumido la conducta de robo. Acá hay hurto. ¿Qué hace el juez? ¿Sabe qué, señor abogado? Su cliente es inocente, se va a la calle. ¿Y cómo quedó el delito de hurto? Quedó en nada. Entonces, acá esta situación está dando. Hace poco estamos viendo, por ejemplo, el tema de feminicidio, el delito de feminicidio. El delito de feminicidio, pero eso nada más es un título. Esa conducta ya está penada, ya está sancionada. Ya ha existido. O sea, acá había el tema solamente, yo veo, desde mi punto de vista, mantener el nombre, el nombre injuria de la conducta y solamente elevar la pena. Pero como eso no vende, Eladio, no vende, porque yo voy a decir, ¿sabe qué? El delito porque es un delito de homicidio. El delito de homicidio, la agravante, cuando se da muerte, por decir, a tu conviviente, a una dama, va a tener una pena. No, pero no vende, vamos a crear esta cosa. Entonces yo, la verdad, como operador jurídico, yo veo de que hay una deficiencia. Y siempre a veces nosotros al otro día vemos a un delincuente que fue atrapado un día anterior, caminando, está en la calle, entonces dice, lo primero que se nos ocurre, juez corrupto, fiscal corrupto, hasta abogado corrupto. Abogado que está con la mafia. Abogado, así se habla. Pero no vemos el trasfondo, ¿no? Acá el trasfondo simplemente es, como hablamos en los previos, de que hay una situación de que, tratándose de un nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Las 24 horas de investigación, que está en el tema delimitado de la fragancia, porque cuando uno habla de fragancia, necesariamente está hablando de que hay una investigación por 24 horas, 24 hasta de 15 días cuando se trata de drogas y terrorismo. ¿Okay? Pero, ¿quién lleva esa investigación? ¿Sabes quién lo lleva? Lo lleva la Policía Nacional. Se comienza a hacer las diligencias urgentes e inaplazables en la etapa en el despacho fiscal o el despacho policial, pero dirigiéndola por la Policía Nacional, cuando el Código dice lo contrario. El Código dice el titular de la acción es el fiscal. penal es el fiscal. Sabemos nosotros qué cosa pues es el fiscal. El fiscal encarga. Pero ¿qué es lo que está pasando entonces, doctor? Que no se conoce cuál es el verdadero temperamento que se quiere dar con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. No está preparado el fiscal, la policía. ¿Incluso los mismos abogados a veces? Sí, es cierto. Yo me he dado cuenta, por la experiencia, te digo de que la Policía Nacional, en su afán de presentar un caso, comete excesos. Y estos excesos muchas veces es contraproducente para ellos mismos. ¿Por qué? Porque hacen de que actos de investigación totalmente importantes y que verdaderamente pues acreditarían la comisión de un delito, simplemente sirven para el abogado en la etapa correspondiente de acreditar que su patrocinado fue inocente. Entonces, desde ese punto de vista, vemos de que la Policía Nacional, si tú a la Policía Nacional al momento de investigar un caso le pones el ingrediente de incapacidad, le pones el ingrediente de arbitrariedad y le pones el ingrediente de corrupción, vas a tener por seguro que al segundo día hay un delincuente más andando en la calle. Y eso pues, simplemente porque no se sabe aplicar los mecanismos necesarios que te lo está dando el nuevo Código Procesal Penal. Exacto. Por ejemplo, Entonces, para que quede claro, aquí
con la aplicación ya desde hace 5 años en nuestra corte, en nuestro distrito judicial de Cañete, el Código Procesal Penal, el novísimo Código Procesal Penal, lamentablemente no se ha entendido que hay una mayor labor que tiene que cumplir el fiscal y no la policía solamente. Eso es así. Mira, prueba de que la aplicación del nuevo Código Procesal Penal es ineficiente, pero en su manera de aplicación, no en sí el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal pues es excelente, es un Código No la Procesal Penal, doctrina, llamémosla así. No, para nada. Yo lo estoy viendo la aplicación, entonces sale pues como una especie nuevamente manotazo de ahogado, sancionemos ciertas conductas a través de un proceso inmediato, la fragrancia como le llama la gente. Entonces, mira, fíjate, si en el anterior código que se llama el Código de Procedimientos Penales, un proceso pues demoraba 3 años, 4 años, y esa era pues mucha gente pues transitaba muchos años por los pasillos viendo pues justicia, tratando de eliminar su incertidumbre en cuanto a una situación, en cuanto a una determinada situación jurídica. Entonces pues nace la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y en verdad acorta los plazos. O sea, 1 año, año y medio, bueno, ya está juzgada una persona. Pero cuando el Estado ve de que hay problemas en cuanto a que cómo es posible que una persona que ha cometido un delito hoy tenga pues que dejársela libre y decirle, ¿sabes qué? Ven de acá 4 o 5 meses para darte su sentencia y nunca la voy a poder ubicar. Entonces es lo que dicen, ¿sabe qué? Proceso inmediato. No lo dejen salir a esa persona. Júzganla en 3 días, 4 días y se acabó. Por ahí podría, yo entiendo que podría estar bien, sino que el problema está que esta aplicación del proceso inmediato pues abarca delitos graves y delitos leves. O sea, todo está de una manera conjunta. Claro, porque hay fragrancia. O sea, cuando uno habla de fragrancia, está hablando pues el colectivo, la ciudadanía se entiende fragancia, es un delito grave, ¿no? Fragancia, por ejemplo, es una persona conduciendo un vehículo en estado de ebriedad, está en fragrancia. ¿No? Está en fragrancia. Una persona pues que está cogiendo una gallina del vecino está en fragrancia. Un hecho se cataloga como flagrancia, para que entienda la colectividad, porque se detecta al causante del delito, llamémoslo así, en el mismo hecho. Claro, claro, es como dice, advertido, sorprendido con las manos cometiendo en la el masa, hecho. con las manos con en la las masa. Manos en la masa. Con las manos en la masa. Esa es la flagrancia. O con la masa en las manos, para el hecho de que pues dentro de las 24 horas pues es perseguido y ubicado. ¿Ya? Entonces no solamente es que lo encontré, no, sino que también lo puedo encontrar horas después, hasta antes de las 24 horas. Ya, de cometido el hecho. ¿Ya? Entonces, de repente se cometió el delito en la mañana en cierto lugar, y yo pues a las 5 o 6 horas lo encuentro a él, ¿no? Con las masas, con la masa en la mano, como se llama, ¿no? Está en fuga. Y bueno, pues es el tema de fragancia. Yeah. Entonces, hay un tema ahí de que en el caso tuvimos hace poco la sanción que hubo a una señora Buscaglia, no sé si recordarás, que pues le ofendió, le pegó a un policía. Y mira, entonces qué contraproducente, porque ahí la ciudadanía responde a favor de ella. Pero, ¿por qué? Porque vemos aquí un tema mediático. O sea, es un tema mediático, ¿no? ¿Cómo es posible que la sancionen por 6 años a esta ciudadana? Entonces, y hay una especie de laberinto, ¿no? De reclamo de cómo es que se aplica la ley tan drástica con respecto a esta señora. ¿Entiendes? Pero yo pregunto, ¿y si esa señora no apellidara Buscaglia? Y si esa señora pues apellidara pues, una total desconocida y mañana pues le aplica un quispe, un mamani. Exacto. Entonces, fíjate, entonces el Estado está midiendo eso. Y en base a ese reclamo, el Estado ya está pensando en ver la manera cómo bajan la intensidad del proceso inmediato. Entonces tiene que tocar determinadas personalidades para que el Estado vaya midiendo su actuar. Y no es así. Y pidiendo la reacción popular también, que creo que más se está trabajando en ese aspecto, de ver cómo reacciona la gente aplaude lo que se está haciendo, uy, estamos avanzando en algo, o al menos estamos distrayendo a la colectividad. El tema, la contaminación mediática que existe con respecto a ciertos casos también dificulta la capacidad de respuesta objetiva en un juzgador. El juzgador también, cuando se ve presionado objetivamente y por la prensa para decidir, entonces si ve, por ejemplo,
un hecho X en donde pues ha afectado un bien jurídico que llama la atención de toda la ciudadanía, ¿no? Hay determinados delitos que pues reclaman, salen en la prensa, cómo es posible que ha sido tal cosa, y se va a decidir la prisión preventiva. Imagínate, este es el despacho del juzgado, se va a decidir la libertad de una persona y afuera de su despacho hay 300, 400 personas, imagínate que se va a decidir. Entonces ahí hay un problema. ¿Hasta qué punto, no, el aspecto mediático contamina? Ya. Y yo he tenido, inclusive, no voy a decir nombres, pero he tenido inclusive ahí casos en donde le he reclamado a los jugadores: doctor, ¿qué pasó acá? Pero doctor, compréndame, no, ¿qué voy a hacer? Ya usted apélelo, vea usted, apélelo y vea usted cómo pues hace valer sus derechos en otra instancia. Entonces ahí hay un problema, ¿no? O sea, tenemos en verdad en el camino también. Por ejemplo, hay delitos que ya no tienen razón de ser. Entonces, fíjate, no solamente evoluciona la delincuencia en el tema de legislar para más delitos, ¿no? Sino también dejar de lado la punibilidad de ciertos delitos. Recordemos que en Uruguay, por ejemplo, ya está aceptado el tema de consumir y vender la marihuana. Y acá en Perú llegará también ese momento. Entonces, fíjate cómo está evolucionando. Entonces, ahí hay un temita también que trabajar, ¿no? Bueno, y eso es importante, doctor, porque es necesario que la gente conozca. En el tema de flagrancia es importante señalarlo, porque hoy lo que se nos vende a través de los medios de comunicación, y en eso tenemos bastante culpa, es que este delito se comete porque se falta el respeto a una autoridad o policial o una autoridad elegida o no elegida o representativa de algo. Y esto no solamente es para ellos. Exacto. Es un delito que se comete también en otros hechos. Por favor, ¿usted podría indicarnos algo en torno a ello? Porque aquí todo el mundo, y usted tiene razón, ¿no? O sea, se está trabajando para la pantalla. Mira, vamos a controlar en algo para que no se maltrate al policía, porque el policía no está haciendo un buen trabajo con el tema de ver la tranquilidad en las ciudades y todo lo demás, con el tema de, que le digo, pues el sicariato y todo lo demás que está pasando, y se queja constantemente al efectivo policial que no está cumpliendo una buena labor, por ejemplo, con el tema de seguridad ciudadana. Mira, sí es cierto, la gente identifica el delito de flagrancia, pero fíjate, hasta mal nombre lo han puesto, porque en realidad no es la flagrancia, es un elemento del proceso inmediato. En realidad es un proceso inmediato que se da cuando se detecta, se descubre a una persona en flagrancia, ¿no? Ya lo hemos cometiendo el acto. Cometiendo el hecho. ¿No? Pero en realidad la parte que legisla esta situación no está dirigido exclusivamente al delito de violencia contra la autoridad, sino está dirigido para todos los delitos que encajen en un tema de flagrancia. ¿Cuáles, por ejemplo? A ver. Robo agravado. Ya. Por ejemplo, yo transito por una calle, una persona viene, me ejerce violencia, me quita mis pertenencias, ¿no? Entonces los vecinos, al ver eso, pues lo capturan. Ya. Con mis pertenencias, un celular, una billetera, flagrancia. Ya. Flagrancia. Por ejemplo, tengo mi casa y hay personas que violentan la puerta, han ingresado a mi casa, ¿no? Y no quieren salir, ¿cierto? Entonces hago la denuncia correspondiente, viene la Policía Nacional o viene el fiscal o quien sea, los encuentra adentro. Y los encuentra adentro. Flagrancia del delito de usurpación. Delito de lesiones de igual manera, alguien que me lesiona, ¿no? Y hasta puede huir. Hago la denuncia correspondiente, no pasa las 24 horas, lo detienen, lo ubican, flagrancia. Pero no toda flagrancia, acá viene un tema, no toda flagrancia implica necesariamente que va a pasar por un proceso inmediato. Ya. Por ejemplo, ¿y qué pasa si el delito es leve? Por ejemplo, en el tema de que alguien viene a ti, vamos a ver, alguien viene a ti, te lanza, pues, qué sé yo, una bofetada. Ya. ¿No? Te lanza una bofetada y es descubierta. Es flagrancia. ¿Pero flagrancia de qué? Una falta. Entonces hay que ver, o sea, hay que esa es una falta, no es un delito. No es un delito. Entonces, es una falta. Por eso es que la gente ve, flagrancia, violencia a policía. No le puedo pegar a la policía. Y no es así, no es así. Lo que pasa es que el aspecto mediático ha hecho que llegue ese mensaje a la sociedad. Y llega mal. Y ojo, y el mensaje llega mal y la gente le reclama. Entonces, ¿cómo es posible que haya creado el delito de flagrancia? ¿Qué malos son? ¿Cómo van a...? No es así. No es así. Entonces, pero acá también viene un problema. ¿De qué manera el Estado se preocupa porque su mensaje llegue? Y lamentablemente lo hace llegar de esta manera, pues, con estos casos mediáticos.
Ahí vemos, ahí lo peor, mire, lo peor, ¿hasta dónde llega el error? O sea, ya no le puedo ni siquiera gritar a un policía, y por ahí, ¿qué pasa si el policía viene, me dice palabras soeces, y yo de repente con mi temperamento le pego y le preso, igual que la señora que ha pasado? No es así. Fíjate, el tipo penal de violencia y resistencia a la autoridad dice, aquella persona que mediante violencia o amenaza, ¿no?, atente contra un funcionario, ni siquiera policía, funcionario, no cualquier funcionario, ¿no?, impidiéndole o perturbando su labor, sus obligaciones. O sea, no se trata simplemente porque yo estoy por una vereda, alguien me pega, policial que me debe y le reclamo y me dice no te voy a dar nada y me atenta, qué sé yo, y de repente llevado por una emoción le pego. No, o sea, ahí hay una fragancia, sí, si me capturan el acto, pero fragancia el delito de lesiones o faltas, pero en ningún momento violencia a la autoridad, porque falta ahí el condimento. ¿Qué función te estorbé? Claro. ¿Qué función te impedí que hagas? Ahora usted me trae a colación un caso que ha sucedido en estos días, de repente lo he escuchado con el alcalde de San Luis, Cristian Pérez. Fue el día que hubo un evento que San Luis está de fiesta todavía, ha terminado el día del reinado, si mal no recuerdo, el sábado pasado o el viernes. Terminó el evento, usted sabe que hay familiares, gente que está en descontento a veces con la elección de la reina, ¿no? Y dentro de esos una persona le reclamó, le increpó al alcalde algunas cosas, dentro de ellos que no veía obras en el distrito y le ha lanzado una cachetada. Ahora, se hablaba ya de esta situación que es un delito de flagrancia. Ahora, ¿en qué medida para que pueda esto tener un desenlace tan mediatista o inmediato como los que ya conocemos a través de los medios? Mira, sí, algo sé de eso, pero definitivamente ahí no existe el tema el tema del delito de violencia a la autoridad. ¿Por qué? Porque había que preguntar, esa bofetada, ese puñete, ¿qué acto oficial impidió el alcalde? ¿Qué acto oficial? ¿Qué función le impidió? Ya había terminado el reinado. O sea, simplemente se convierte en una persona de pie. Pero a veces la gente piensa, por el solo hecho de tener la investidura de alcalde, listo, no, hay una violencia a la autoridad. No es así. No es así. Tiene que acreditarse dos cosas importantes. Una, la agresión o la amenaza. Y otra, la perturbación o el impedimento del ejercicio de una función. Dentro de sus funciones de él, dentro de sus funciones de él. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, el efectivo policial que detiene a un vehículo. Detiene a un vehículo, bueno, y les pide los documentos. Esta persona se niega, simplemente se niega, no tengo los documentos o señor no quiero darlo. Entonces, lo que tiene que hacer el efectivo policial es conminarlo a trasladarlo a la comisaría. De alguna otra manera, no le va a dejar. Entonces, hay una función que el señor tiene que ejecutar en ese momento. ¿Y cuál es? De llevar el vehículo. Eso es, porque él no quiere dar las facilidades. Entonces, si esta persona ahí, ojo, esa persona puede ubicarse en un concepto de, no solamente de violencia, sino de resistencia. O sea, que es otro delito, ¿eh? O sea, pero la resistencia en sí, bueno, pues la resistencia la pena es más baja, ¿no? Simplemente yo me parapeto en mi timón y bueno, viene la grúa y a la fuerza me lleva. Habré cometido el delito de resistencia, pero se agrava el tema cuando pues viene la violencia hacia el efectivo. Ahí sí ni hablar. O sea, en ese sentido sí. En ese sentido ya estamos nosotros ante un claro delito de flagrancia y obviamente ese señor pues va a tener que asumir las consecuencias, ¿no?, de una pena efectiva, porque cuando se trata de un funcionario, en este caso que es un efectivo policial, la pena van de 8 a 12 años. De 8 a 12. Sí, imagínate, esa circunstancia. Lo que han hecho es que el Estado a través de esta sanción pues trata de preservar su principio de autoridad, ¿no? O sea, no me toques, déjame avanzar, déjame hacer mi trabajo. ¿Para qué? Para también persuadir a aquellas personas pues que, por ejemplo, a un juez, a un alcalde, a un ejecutor coactivo, ¿no?, a un médico legista que está haciendo sus funciones, a un fiscal, a un policía, cualquier funcionario. Entonces es como un abre paso, ¿no?, tener adelante ese tema, ¿no? Esa es la idea. Cuidado que te puede ir peor si es que me pegas a alguien que tiene que hacer cumplir un mandato o una disposición. Eso. Mira, es lo que voy entendiendo. Ahora también hay un tema, por ejemplo, cómo ha evolucionado el tema del delito de corrupción de funcionarios. Recordarás... Que es lo que se habla bastante. Claro. Hay incluso una fiscalía de corrupción de funcionarios. Sí, exacto. Pero mira, el tema de corrupción de funcionarios son pues un delito de saco y corbata, ¿no? Entonces, a veces lo diferenciamos. Delincuencia, que también es una
delito de corrupción funcional está dentro de eso, pero lo diferenciamos, ¿no? Entonces, no, corrupción de funcionarios es otro tipo de delito. Yo pienso igual, ¿no? Es parte de la delincuencia, porque es un delito, ¿no? Son las personas que cometen este tipo de cosas. Pero mira también cómo el Estado también está dando manotazos de ahogado, está también asustado por el tema de cómo es que evoluciona el delito de corrupción de funcionarios, que ahora, hace llamemos medio año, ya están viendo el tema de que antes se sancionaba a un funcionario por haber cometido X delito, llámese peculado, y le daban pues 4 años suspendida, 3 años suspendida. Ese era, entonces había un tema de que el reclamo de la gente, señor, ¿cómo es posible? Ese policía, ¿no?, que ha cometido tal delito, roba un montón de dinero, tiene 4 años suspendida, firmando su libro, y yo que he robado un celular, me das 12 años. Fíjate, el Estado dice, perfecto, te voy a hacer caso, voy a legislar para tu reclamo. A partir de ahora, cualquier funcionario que haya cometido un delito y sea sancionado, tiene que necesariamente el juez imponer pena efectiva. Se acabó el tema de la pena suspendida. O sea, yo como juez he encontrado responsable a una persona, le voy a dar 2 años, ¿no? Entonces, yo, por el imperio de esa ley, tengo que inmediatamente decir, señor, ¿sabe qué? Se va usted al penal. Entonces, fíjate la respuesta del Estado. La respuesta del Estado frente a este hecho. Pero yo pienso, lo que estamos hablando ahorita es que el Estado actúa a las consecuencias de una acción. Lógico. Y yo pienso que no debe ser así. Debe ser a dónde nace para que esa acción no se produzca. Dónde debe trabajar. Yo pienso que ahí está el tema, prevención. Una labor, iba a ir a eso, una labor del Estado, pero preventiva. Claro. ¿Qué es lo que no se está haciendo? Pero es que, ¿sabes qué, Eladio? Ahí hay un problema. Es que eso no vende. Trabajar en el tema preventivo no vende. Por ejemplo, dice, a veces los gobernantes toman muy a pecho eso. Soy un gobernante de turno. Ya, pues, trabajo para mi turno. Y mi turno significa, pues, legislar para ellos, legislar para tal cosa. ¿Por qué? Porque son acciones inmediatas, ¿no? Acciones inmediatas. Pero nos cuesta hacer unas acciones de largo plazo, ¿no? Porque sabemos que trabajar en prevención, ¿quién me ve? Porque trabajar, por ejemplo, en el aspecto familiar, en el aspecto social, en el aspecto cultural, en el aspecto económico. ¿Para qué? Para que de alguna manera pues no impere, no nazcan los delincuentes. Mira, yo tengo contacto con muchas personas, porque yo sí tengo contacto con los clientes, con las familias. Yo tengo contacto con el mismo delincuente. A veces me pregunto de que este muchacho que comete ese delito, en realidad él es agraviado del Estado. Porque él es producto del Estado. Siendo, fíjate, siendo un delincuente, él es producto del Estado. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado tenga, pues, llamemos así, la cara de poder sancionar a una persona que es su propio producto? Porque de alguna u otra manera él ha nacido en este Estado. Fíjate cómo es que agarran a una persona que ha cometido un delito, lo desarraigan de su lugar de origen, llámese su entorno familiar, lo meten en un centro penitenciario. Y en un centro penitenciario dice, señor, aquí vas a estar 6 años para que te resocialices, ¿no? Pero fíjate, para que te resocialices. Terminan los 6 años, listo, ya está resocializado. Ahora sí, ¿a dónde lo mandan? ¿O a dónde se va él? A su misma sociedad, que la encuentra más corrompida, que la encuentra, o sea, es un círculo vicioso. Y que la resocialización no se da en lo absoluto, lamentablemente. No es más, ahora los delincuentes ya en el mundo del AMPA, como se llama así, utilizan el tema de su ingreso al penal como parte de su currículo. ¿Sí? Claro, es así. Ahora, por ejemplo, las personas que contratan a sicarios, porque es así, contratan a sicarios y hay personas que se dedican a este rubro, si no tiene varios ingresos al penal es simplemente una persona que no sirve, entonces no tiene trabajo. Los menores de edad y los mayores, ¿pero qué hacemos? No, yo soy ranqueado, yo entrego 4 o 5 ingresos, tú estás apto para trabajar en este rubro. Entonces yo como delincuente diría, ¿cuándo me meten preso? ¿No? Para efecto de tener una... Y es por eso que yo voy al penal y veo muchas personas y siempre yo me pongo a su lado y digo, ¿cómo estarán agobiados? La pena que tendrán estas personas, no. O sea, hay un tema ya de tranquilidad, o sea, hay un tema de decir, algún día voy a salir. Entonces, hay el tema de que lo que dicen, ¿no? El crimen no paga, ¿no? Imagínate, una persona se puede llevar, fíjate, mira, una persona, vemos acá en este caso de un Prosegur, agarro millones de dólares, agarro yo hoy día simplemente desaparezco la plata, dejo la plata en buen recaudo, al otro día me presento y digo, señor, hurto, no es robo, hurto, una pena, ya, 5 años efectiva, 5 años efectiva, señor. Listo, 5 años y me devuelve y voy a disfrutar el dinero que robé. Así es. Así es el sistema. Lamentablemente, pero hay algo muy importante que usted ha señalado, yo lo comparto plenamente, que es lo que no se está haciendo, que es la labor preventiva.
Y es cierto, yo lo he sentido así también, porque he tenido la oportunidad de visitar a algunas personas en el penal, y más que encontrar un ambiente de resocialización, hay un ambiente de penumbra y que los vuelve más rebeldes todavía de este sistema que lo ha llevado al interior de ese establecimiento penitenciario. ¿Por qué? Porque, como también lo ha señalado usted, doctor, aquí no estamos atacando el punto neurálgico. Va a haber delincuentes cuando haya carencia de posibilidades de trabajo. Va a haber delincuentes todavía por mucho tiempo cuando no haya la posibilidad de darle mejores condiciones de vida al mismo entorno familiar de todos los ciudadanos. Cuando, por ejemplo, pues, no se den las condiciones para buscar que estos jóvenes que ahora se utilizan para el sicariato, por ejemplo, encuentren mejor camino, ¿no? El estudio, fortalecer la familia, que aunque parezca para muchos un poco trillado, es fundamental trabajar desde la época escolar. Y esta generación, pues, tiene que comenzarse a impregnarle ese cambio que tanto se pide desde casa, complementándolo con el colegio. Es un espacio que nadie quiere invertir. Un delincuente es producto de la miseria económica, de la miseria social, miseria cultural, miseria moral. Ese es el producto del delincuente. Y no se quiere invertir porque eso no da rating. Exacto. Como decimos en el argot de la televisión, de los medios de comunicación. Exacto. Eso no le da voto a nuestros legisladores. Nadie va a querer invertir ahí, pero también ahí hay un llamado, Eladio, ya sabemos nosotros que un buen colegio, ¿no? Si bien es cierto, pues te reconduce a adquirir ciertos valores, pero en casa, en casa, los padres de familia, ¿qué función están cumpliendo? Fíjate, en casa tenemos a un padre y una madre, están reclamando. ¿Cómo es contraproducente? Ellos son las personas que deciden el destino de sus hijos. Así es. ¿De qué manera? A través de un derecho, el derecho de sufragio. Entonces ahí está el tema. ¿Hasta qué punto podría yo elegir a un gobernante que ya no rija mi destino, sino el destino de mis hijos? Entonces muchas personas dicen, no tienen, acá viene un tema también, yo vivo en desgracia, yo vivo en pobreza, a mí me pasa tal cosa por culpa de los gobernantes. No es así. El gobernante simplemente hace un aspecto en la función de nuestras vidas, pero en un 15%, mucho, 12%. El resto lo hago yo. Lo hace uno solo. El resto, claro, el resto lo hago yo. Veía hace poco un spot en la televisión que decías, o sea, que no te bajes mi proyecto. Así se lo veías a personas que decían, señor presidente, que vas a regilarme, por favor, no te tumbes mi proyecto. Yo quiero y tengo planeado hacer mi casa, tengo planeado estudiar a mis hijos, pero no te tumbes. Es importante ese mensaje, porque yo tengo planeado hacer mis cosas. Mi parte la voy a hacer yo, como ciudadano, como padre de familia, como hijo, la voy a hacer yo. Esa es mi función. Y del Estado simplemente pues veo que me dé las condiciones para yo pues agarrar y salir adelante. Yo no puedo agarrar y decir pues mañana, por ejemplo, no tengo trabajo, mañana mi hijo es delincuente, o mañana me pasa cualquier cosa y decir, el gobernante tiene la culpa, por él estoy así, estamos bien. No, estamos totalmente raros. Por ejemplo, ¿hasta qué punto podemos decirle al alcalde, vamos a decir alcalde provincial o distrital, que va a hacer una lucha contra la seguridad ciudadana? En contra de la inseguridad ciudadana, perdón. Eso es mentira. ¿Qué podría hacer el alcalde, llamemos así, para luchar frontalmente contra la seguridad ciudadana, contra la delincuencia? Pero lo que es peor también es que el candidato vende eso. Ahora es caballito de batalla eso. Vemos ahora, por ejemplo, a Renzo Reyardo en su campaña esposado. ¿Hasta dónde ha llegado el tema, ¿no? De agarrar y utilizar un tema coyuntural para hacer campaña? Pregunto, ¿es solamente el tema atacar la delincuencia? Es solamente el tema. Aquí lo que se ve pues un candidato que dé propuestas, pero propuestas en el otro lado. Pero la gente busca pues el algo efectivo. ¿Sabe qué? Conmigo va a haber delincuencia cero. Conmigo se van a aumentar puestos de trabajo. Conmigo tal cosa. Pero, más motocicletas, más efectivo, más camionetas, todo. No es eso. La gente tiene una errada percepción. Obviamente yo hablando y tú escuchándome, las personas que están escuchando en este momento, pues nos van a decirnos, pero entonces, ¿qué hacer? Se van a desanimar porque el doctor Chávarri nos está trayendo una solución. Pero es una realidad. A veces darse cuenta. Pero es la realidad. Es a ver si... Y lo que no se quiere decir, lo que no se quiere entender. Mira, yo te digo algo, yo terminé en la Universidad de Ica
en el año 2002. Y yo terminé estudiando el derecho penal, pero con el Código de Procedimientos Penales. Ya. Entonces, cuando en Cañete se da hace 5 o 6 años el nuevo código, yo no sabía absolutamente nada. Fíjate, ahí viene el tema, ¿no? Entonces, hacerme un costado. Porque, ojo, el nuevo Código Procesal Penal ha dejado de lado a ciertos abogados que venían de antaño. Entonces, este nuevo código les pone una traba, les puede decir, señor, no pasas. No pasas, ¿por qué? Porque tu escuela, ¿no? Tu forma de ver el derecho penal, el derecho procesal penal es diferente. Así que no pasas al sistema. Y si entras, el mismo sistema te va a expulsar. ¿Por qué? Porque no vas a poder manejarlo. Yeah. Entonces hay un tema de qué hacer. Ante esa situación, fíjate, viene el tema de decir, bueno, yo puedo y tengo que estudiar. Y eso fue lo que hice. Entonces, con mi propio, ya profesional y todo, con todo, bueno, venía siendo abogado y todo, entonces tuve que matricularme en diplomados y ver para mi formación. Podría yo tener la capacidad de decir, pero bueno, pues no he podido ejercer válidamente esto porque no se han dado las condiciones, tengo problemas de los gobernantes, no tengo apoyo del Estado. No, no es así. Buscarle pretexto a todo y no buscar su propio desarrollo. Imagínate. Y eso es importante. No, doctor, yo la verdad le agradezco. Va a haber más tiempo también posteriormente porque hay varios temas que debemos puntualizarlo de repente en algún momento de manera específica, porque también hay muchas preocupaciones de la colectividad, ¿no? Pero aquí es necesario que se entienda que se necesitan este tipo de diálogos, voces. Yo, por ejemplo, no sé si usted pertenecerá al ilustre Colegio de Abogados de Cañete. No, pero me identifico con ellos. Yo soy del Colegio de Abogados de Lima. Pero sí, pero también ahí hay un tema, también un llamado al Colegio de Abogados. ¿Por qué? Porque ellos tienen una especie de también iniciativa en cuanto al cambio, a la reforma, ¿no? ¿Tienen iniciativa legislativa también ellos? Claro, ellos pero... Pueden plantear proyectos, modificaciones y todo ellos lo son los demás. llamados, ¿no? Ellos son los llamados. Me identifico con el Colegio de Abogados de Cañete y obviamente pues también sería bueno pues también tener un conversatorio con ellos porque ellos tienen la representación, ¿no? El poder ser escuchado. No soy de esta institución, de este gremio, ¿no? Porque a veces a un solo abogado, pues imagínate, no mueve, no abre puertas como puede hacer el Colegio de Abogados de Cañete, ¿no? Bueno, esto es importante. Yo le agradezco infinitamente y ojalá que ellos como colegio también aperturen este tipo de diálogos, ¿no? Sí. Que conversen, vayan a las universidades donde se están forjando los nuevos profesionales en derecho y todo lo demás. Porque esto, usted lo ha dicho, usted terminó la carrera y muchos lo hemos hecho, terminamos la carrera, pero hay que seguir perfeccionándose, hay que seguir capacitándose. Nuevas corrientes vienen, nuevas ideas, nuevos pensamientos. Y que hay que aplicarlos, porque si no, uno queda ya, como dice Julio, ¿cómo se llama el candidato? Julio Guzmán. Vamos a quedar en la época de los dinosaurios. Sí, así es. Doctor, yo le agradezco algo final que desee agregar aquí en Línea Directa. Simplemente agradecerte por la invitación, Eladio. He decidido venir a tu programa porque en verdad veo que eres un periodista objetivo, ¿no? Y tiene pues eco en la sociedad, se habla muy bien de ti. Gracias. La verdad es un honor estar en tu programa y bueno, pues esperar la próxima invitación que con gusto estaré presente. Perfecto, muchísimas gracias. Don Jesús Chávarri Caraguatay ha quedado pendiente el tema de la beneficencia pública. Sí, para la próxima. Para la próxima. Perfecto. Muchísimas gracias. Con ustedes hasta el día lunes, 6 en punto de la tarde, aquí en Activa Televisión, Canal 33. Permiso. Línea directa. Línea directa.